La noche en la Candelaria, un pequeño pueblo en los márgenes de la provincia de Corrientes, debería haber sido tranquila. El viento soplaba suavemente, arrastrando el aroma a tierra mojada después de la lluvia de la tarde. La mayoría de los vecinos ya habían apagado las luces y se habían entregado al descanso. Sin embargo, alrededor de la medianoche, un grito largo y desgarrador rompió el silencio. El sonido era tan agudo, tan lleno de dolor, que sacudió a los que dormían y los despertó en pánico. «Ayúdenme, por favor, ayúdenme». La voz de una mujer provenía de un rancho de madera al final de un pasillo estrecho. Los vecinos salieron corriendo de sus casas. Algunos todavía llevaban los pantalones del pijama y las remeras con las que dormían. Lo que vieron les heló la sangre en las venas. Una mujer corría hacia afuera con el cuerpo en llamas. El fuego lamía su pelo y su ropa. Era Clara, la esposa de Javier Rojas. Su cuerpo brillaba con un tono rojo anaranjado infernal. El olor a carne quemada impregnó el aire de la noche. Sus gritos atravesaban el corazón de cualquiera que los escuchara. «Agua. Traigan agua, rápido», gritó un vecino llamado Don Carlos. La gente corrió en todas direcciones buscando baldes, cántaros e incluso jarras con agua de pozo para arrojar sobre el cuerpo de Clara. Pero el fuego era demasiado rápido, su piel ya estaba cubierta de ampollas. Clara cayó al suelo, su cuerpo se retorcía, su respiración se entrecortaba. Varias mujeres lloraban histéricamente, mientras los niños se cubrían la cara, aterrados. «¿Quién hizo esto?», se escuchó la voz temblorosa de un joven. Nadie se atrevió a responder. Sin embargo, algunas personas que vivían más cerca del rancho habían visto una sombra masculina correr hacia el fondo del patio, como si estuviera escapando. Los murmullos comenzaron a extenderse, mencionando un nombre que siempre había sido asociado con un temperamento explosivo: Javier Rojas, el marido de la víctima. El fuego del cuerpo de Clara se extendió a la galería del rancho. La madera seca se encendió fácilmente y las llamas crecieron con voracidad. Los vecinos, presas del pánico, solo podían intentar apagarlo con lo que tenían a mano. En cuestión de minutos, la casa se convirtió en una hoguera roja que rugía hacia el cielo nocturno. Mientras tanto, Clara yacía indefensa en el suelo, sus ojos fijos en el vacío del cielo, su cuerpo carbonizado. Su última exhalación fue un susurro apenas audible que erizó la piel de todos. «Mi marido Javier». Después de eso, no se movió más. El silencio cayó por un instante. Los vecinos se quedaron paralizados, algunos llorando, otros gritando de rabia. El fuego continuó propagándose hasta que los bomberos llegaron, más de una hora después. Para entonces, la casa ya estaba reducida a cenizas. Solo quedaban carbón y un humo negro y denso. La noticia se extendió como la pólvora. A la mañana siguiente, el pequeño pueblo se transformó en un mar de gente. Personas de los pueblos cercanos llegaban para ver los escombros humeantes de la casa de Javier. Los susurros se mezclaban con la indignación. «¡Qué barbaridad, che! Quemar a su propia esposa», decía uno. «Dicen que quería casarse con la viuda, por eso se deshizo de Clara». «¿La viuda esa, cómo se llama? ¿Ramona?». Ese nombre comenzó a circular. Ramona Vega, una viuda hermosa con 5 hijos que vivía no muy lejos de allí. Se rumoreaba que Javier había sido visto yendo y viniendo de su casa, e incluso regresando tarde en la noche varias veces. Los chismes se volvieron más salvajes, un amor prohibido, seducción, hasta rumores oscuros sobre la brujería que supuestamente practicaba Ramona. Sin embargo, para algunos, la acusación era demasiado apresurada. Conocían a Javier como un jornalero de mal carácter, sí, pero nunca lo habían imaginado capaz de algo tan atroz. Aún así, la evidencia era demasiado clara. Clara había mencionado el nombre de Javier antes de morir. Ese fue el último testimonio, irrefutable. Esa tarde llegó la policía. El comisario Ricardo Vargas, un oficial experimentado recién trasladado a la zona, dirigió personalmente la investigación en la escena del crimen. Su rostro era frío,
sus ojos afilados mientras observaba los escombros que aún humeaban. Nafta. Este olor es claramente de nafta. Esto no fue un incendio común, dijo Vargas, agachándose para examinar la tierra aún húmeda y negra. Varios de sus hombres tomaban notas y fotografías. La multitud de vecinos se volvió más ruidosa, gritando el nombre de Javier una y otra vez. El comisario Vargas se volvió hacia ellos, levantando una mano para pedir calma. Estamos investigando, no hagan justicia por mano propia. Si Javier es el culpable, no podrá escapar. Sin embargo, detrás de la calma de su voz, Vargas sabía que este caso no era simple. Había demasiadas cosas extrañas. ¿Por qué Javier quemaría viva a su esposa? ¿Y por qué el nombre de la viuda Ramona siempre aparecía junto a esta tragedia? La noche siguiente, los vecinos todavía no podían dormir. El fuego se había extinguido, pero el trauma seguía quemando sus corazones. Algunos juraban haber visto la sombra de una mujer corriendo por el pasillo a medianoche, como si fuera el fantasma de Clara pidiendo justicia. Los niños lloraban de miedo. Los adultos encendían más luces de lo habitual. Por otro lado, Ramona parecía tranquila. Salió de su casa para comprar verduras en el almacén. Incluso sonrió a algunos vecinos. Pero esa sonrisa, en lugar de tranquilizar, erizaba la piel. Había algo en su rostro difícil de explicar. Una calma que parecía ocultar un secreto. «Mírala, no parece para nada triste», susurró una mujer en el almacén. «Capaz que es cierto». «Todo esto es por culpa de ella», respondió otra con voz temerosa. El nombre de Ramona estaba ahora en boca de todos. No solo era señalada como la causa de la ruptura del matrimonio de Javier y Clara, sino que también se la vinculaba con historias antiguas que resurgían. Se decía que su primer marido murió misteriosamente, el segundo también de forma repentina, y lo mismo con el tercero. Hasta hoy, vivía solo con sus 5 hijos, cada uno de ellos extrañamente callado y retraído. Esas historias eran como brasas a las que se les echaba nafta. Los vecinos estaban inquietos, la policía ocupada, y detrás de todo eso, la verdad real seguía oculta en la oscuridad. Esa noche sangrienta fue el punto de partida. Una vida ya se había perdido de una manera horrible. Pero nadie sabía que esta tragedia era solo la primera puerta a una serie de horrores aún mayores. Clara murió esa noche, sí, pero su muerte no fue el final, sino el comienzo de un secreto oscuro que arrastraría a muchos más al siguiente círculo de fuego. Después de la noche sangrienta que se cobró la vida de Clara, el pequeño pueblo parecía haber perdido su pulso. Los vecinos seguían hablando de la tragedia en la pulpería, en el almacén, incluso a la salida de la capilla. El nombre de Javier se mencionaba en todas partes como el asesino fugitivo. Pero había otro nombre que seguía apareciendo, cada vez con más claridad: Ramona, la viuda de 5 hijos, conocida por ser tan hermosa como misteriosa. Pocos sabían cómo había comenzado esa relación prohibida. Pero a partir de fragmentos de historias de algunos vecinos, chismes que circulaban y confesiones vagas de personas cercanas, lentamente se fue tejiendo una historia oscura. La historia de cómo un hombre común como Javier pudo quedar tan atrapado en las redes de una viuda llena de secretos. Javier conoció a Ramona por primera vez cuando le pidieron que arreglara el pozo de agua en su casa. Él trabajaba como jornalero, haciendo cualquier changa para mantener a Clara. Esa tarde, llegó con la ropa gastada y el cuerpo cubierto de sudor, pero su mirada se clavó en Ramona en cuanto la vio. La mujer estaba de pie en la puerta de su casa, vistiendo una pollera larga y una blusa sencilla de color oscuro. Su rostro era suave, su piel aún cuidada a pesar de su edad. Pero lo que dejó a Javier paralizado no fue solo su belleza, sino el aura extraña que emanaba de ella. Su sonrisa era leve, su mirada profunda, como si pudiera atravesar los pensamientos de cualquiera. «Usted es Javier, ¿verdad? Pase. El pozo se atasca seguido». «No sé qué le pasa», dijo Ramona con una voz suave, casi un susurro melodioso. Javier, que normalmente era torpe frente a las mujeres, de repente se sintió cómodo. Asintió,
entró al patio y comenzó a trabajar. Pero desde ese momento, su corazón tembló de una manera que nunca había sentido con Clara. Los días siguientes, Javier empezó a visitar la casa de Ramona con más frecuencia. Al principio, la excusa era alguna reparación, luego ayudar a mover algo pesado, hasta que finalmente era solo para sentarse a charlar en la galería. Ramona siempre lo recibía con una sonrisa cálida y un mate amargo y humeante. Pero detrás de esa amabilidad había una mirada que le impedía a Javier dormir por las noches. «¿Sos un buen hombre, Javi, pero sos feliz con la vida que tenés ahora?», le preguntó Ramona en voz baja una noche, mientras él se despedía. La pregunta lo golpeó en el alma. Se quedó en silencio, con la cabeza gacha, buscando una respuesta. Últimamente, había estado peleando mucho con Clara. La pobreza los hacía culparse mutuamente. Pero escuchar esa pregunta de los labios de Ramona hizo que todas las debilidades de su matrimonio se sintieran de repente mucho más pesadas. «Solo trato de aguantar», respondió él brevemente. Ramona se acercó, la distancia entre ellos era de apenas un palmo. El aroma a jazmín que emanaba de su cuerpo era a la vez calmante y embriagador. Cuando estás con la persona correcta, no sentís que estás aguantando. Sentís que volvés a vivir. Esas palabras resonaron en la cabeza de Javier durante días. Empezó a comparar la sonrisa tranquilizadora de Ramona con el rostro cansado y a menudo quejoso de Clara. Lentamente, su corazón se inclinó, sus pensamientos fueron dominados. Sin embargo, no fue solo el encanto de Ramona lo que lo atrapó. Había cosas mucho más extrañas. Cada vez que la visitaba, Javier solía ver a los 5 hijos de Ramona. No eran como los demás niños. La mirada en sus ojos era demasiado adulta. Su comportamiento, demasiado silencioso. Un niño de unos 8 años una vez lo miró fijamente durante mucho tiempo sin parpadear, y de repente sonrió, una sonrisa que le erizó la piel. La hija menor, todavía una bebé, una vez dijo con voz ronca: «Papá nuevo, no te vayas», aunque apenas lo conocía de unos días. Javier a menudo sentía escalofríos, pero cada vez que quería alejarse, Ramona sabía cómo calmarlo. Era experta en elegir las palabras, en hacerlo sentir necesitado. Una noche, mientras una tormenta torrencial caía sobre el pueblo, Javier llegó a su casa con la excusa de buscar refugio. Ramona lo recibió cálidamente. Se sentaron juntos en la sala de estar. La luz era tenue, el sonido de la lluvia resonaba. Fue entonces cuando Ramona comenzó a hablar más profundamente. «Javier, vos sabés que soy viuda. Estos 5 hijos son el resultado de matrimonios llenos de dolor. Ningún hombre me entendió de verdad. Solo vinieron, y luego se fueron, dejándome con esta pesada carga». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier, de corazón blando, sintió lástima. Tomó la mano de Ramona sin darse cuenta. «No quiero estar sola. Necesito a alguien valiente, alguien que realmente pueda elegirme por encima de todo». Esa frase fue como una trampa. Javier se hundió más. Volvió a casa esa noche con el corazón hecho un nudo. La imagen de Clara en casa se sentía cada vez más lejana. Día tras día, el susurro se hizo más fuerte. Ramona nunca se lo ordenó directamente. Solo daba señales. Palabras vagas como: «Si hay un obstáculo, a veces hay que ser valiente y quitarlo». O: «Vas a estar atado para siempre a algo que te hace sufrir». Esas palabras lo apuñalaban, forzándolo a pensar que el único camino hacia la felicidad era deshacerse de Clara. El tiempo pasó rápido. La mente de Javier se enturbió cada vez más. Clara comenzó a sospechar, pero no sabía cuán profundo estaba atrapado su marido. Ramona parecía tener un poder para atraer a Javier de vuelta a ella, incluso cuando él intentaba alejarse. Y en medio de esa trampa, había noches en las que Javier escuchaba ruidos extraños cuando se quedaba. Los hijos de Ramona a menudo susurraban en un idioma que él no entendía, como si estuvieran recitando rezos o conjuros.
A veces se despertaba y veía velas encendidas en una habitación con extraños símbolos tallados en el suelo de tierra. Pero cada vez que preguntaba, Ramona solo sonreía. No tengas miedo. Todo esto es para proteger a la familia. Javier quería creerle. Cerró los ojos a todas las rarezas porque su corazón ya estaba ciego. No sabía que esos susurros no eran solo la seducción de una mujer, sino el comienzo de un juego oscuro que sacrificaría más vidas. Y así, noche tras noche, Javier se convenció cada vez más de que su amor por Ramona debía ser luchado a cualquier precio. Incluido el precio más terrible. El cielo esa noche era grisáceo, el viento soplaba con fuerza, trayendo una frialdad que calaba hasta los huesos. Clara estaba sentada en la pequeña sala de su rancho, mirando fijamente hacia la puerta. Frente a ella, una lámpara de queroseno ardía débilmente, su llama temblando con el viento. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar últimamente. Sabía que algo había cambiado en su esposo, Javier Rojas. El hombre volvía a casa cada vez menos, evitaba estar allí, e incluso a veces no dormía en su cama. Y cuando volvía, su rostro siempre estaba sombrío, su voz era dura, como si cualquier pequeña cosa fuera una excusa para pelear. Ya no soy suficiente para vos, Javier, susurró para sí misma, llevándose una mano al pecho. Nunca se había atrevido a expresar sus sospechas directamente. Pero en su corazón sabía que había otra mujer en la vida de su marido. Y los rumores que corrían por el pueblo ya los había escuchado demasiadas veces, sobre la viuda llamada Ramona, sobre su mirada seductora, sobre una sonrisa que podía cautivar a cualquiera. Clara se mordió el labio, no solo por celos, sino por miedo. Un mal presentimiento la había estado acosando desde que Javier se acercó a Ramona. Ese presentimiento se hizo más fuerte esa noche cuando Javier regresó con una mirada vacía, como si ya no fuera el mismo. ¿Por qué me mirás así?, preguntó Clara con cautela al ver a Javier parado en la puerta durante un largo rato. Javier no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándola con un rostro endurecido. Sus manos temblaban visiblemente, como si contuviera algo. Luego, sin decir una palabra, entró en la cocina. Clara, confundida, intentó seguirlo, pero se detuvo en seco cuando vio a Javier levantar un pequeño bidón que contenía un líquido de olor penetrante. El corazón de Clara latió con fuerza. Era nafta. El líquido que Javier normalmente solo usaba para su motocicleta. ¿Para qué traes nafta a la casa?, su voz temblaba. Javier la miró de reojo, sus ojos apagados pero fríos. Hace mucho tiempo que quiero terminar con todo esto. ¿Qué queréis decir? Clara entró en pánico. Retrocedió un paso, su cuerpo temblaba. Sin responder, Javier comenzó a rociar el suelo con nafta, parte de la cual salpicó las paredes de madera seca. El olor penetrante llenó la habitación al instante. Clara gritó histéricamente, intentando arrebatarle el bidón, pero Javier la empujó bruscamente, haciéndola caer. Javier, estás loco. Esta es nuestra casa. Pero los ojos de Javier parecían no reconocerla más. Su rostro estaba lleno de odio, mezclado con una duda que intentaba reprimir. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Por ella. La palabra, ella, hizo que Clara se estremeciera. Ramona. Ese nombre apareció en su mente, rompiéndole aún más el corazón. Así que era verdad. Los rumores eran ciertos. Su marido prefería a esa viuda antes que a ella. Clara intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Corrió hacia la puerta principal, intentando escapar. Pero Javier fue más rápido, cerró la puerta y la trabó con fuerza. A Clara le faltaba el aire, sentía el pecho oprimido. No hagas esto, Javier. Soy tu esposa. Acordate de nuestro hijo que perdimos. Acordate de todos los buenos y malos momentos que pasamos juntos. Su llanto se quebró, su voz era ronca. Por un instante, el rostro de Javier pareció vacilar. Su mano temblaba mientras sostenía un fósforo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, como si estuviera luchando contra sí mismo. Pero la imagen del rostro de Ramona, que siempre le susurraba, era mucho más fuerte que los recuerdos de un matrimonio en ruinas. Perdóname, Clara. Ya estoy demasiado lejos para volver atrás. El clic del fósforo al encenderse. Esa pequeña llama pareció ser el punto de separación entre un viejo amor y una nueva obsesión. En un instante, Javier arrojó el fósforo hacia la nafta esparcida por el suelo. ¡Fuos! El fuego se extendió de inmediato, alcanzando las paredes y los muebles. El crujido de la madera, el humo negro que llenaba la habitación. El calor era abrasador. Clara gritó, tratando de encontrar una salida. Pero la puerta y las ventanas estaban cerradas. Su cuerpo se incendió. Las llamas lamieron su ropa y su cabello. Corrió hacia la puerta gritando por ayuda. Pero sus gritos solo hicieron que Javier retrocediera, tapándose los oídos, incapaz de mirar por más tiempo. «Mi marido, ¿por qué me haces esto?», gritó antes de que su cuerpo se desplomara en el suelo. Clara gritó de nuevo, esta vez su voz era más débil. Su cuerpo yacía en el suelo, su piel ampollada, pero sus ojos aún lograron mirar a Javier, que permanecía paralizado. Una mirada llena de traición, una mirada que perseguiría a Javier por el resto de su vida. Javier, fue su última palabra. Después de eso, su cuerpo dejó de moverse, las llamas crecían. Javier salió de su trance, entró en pánico y corrió por la puerta trasera, que había dejado abierta a propósito. Dejó atrás la casa que se había convertido en una pira funeraria, dejó atrás a su esposa quemándose viva. Afuera, las voces de los vecinos comenzaron a escucharse, corriendo hacia la casa en llamas. Javier se escondió detrás de unas plantas en el patio, presenciando cómo el cuerpo de Clara salía corriendo en llamas antes de caer. Quería cerrar los ojos, pero sus gritos seguían resonando en sus oídos. Su corazón era un torbellino de alivio y horror. Había logrado hacer lo que Ramona le había susurrado durante tanto tiempo, pero la imagen de su esposa quemándose viva quedaría grabada para siempre en su memoria. Esa noche, detrás de las llamas que lamían el cielo, Javier caminó hacia la casa de Ramona con paso vacilante. Lo había perdido todo, y solo una cosa quedaba en su mente, la mujer que lo había hecho cometer un pecado tan grande. Pero lo que no sabía era que sus pasos hacia Ramona no lo llevaban al amor que soñaba, sino a un abismo de oscuridad mucho más profundo. Esa noche, después de que las llamas devoraran su casa y los vecinos se afanaran en apagar las últimas brasas, Javier caminó tambaleándose por las calles silenciosas hacia la casa de Ramona. Su respiración era pesada, el sudor le corría por la frente a pesar del frío de la noche. Sus manos aún temblaban y en su cabeza el grito de Clara resonaba una y otra vez, como si acabara de ocurrir frente a él. Pero cuanto más fuerte oía ese grito, más fuerte otra voz susurraba en su mente. Una voz suave pero venenosa. La voz de Ramona. Solo tenés que deshacerte de tu carga. Y todo será más fácil. Al llegar frente a la casa de Ramona, Javier dudó por un momento. La casa parecía más oscura de lo habitual. Solo la iluminaba la tenue luz de una lámpara de querosén. Las ventanas estaban cerradas herméticamente, como si rechazaran la luz del exterior. Una extraña frialdad envolvía el lugar, erizándole la piel. La puerta crujió cuando llamó. Poco después, apareció Ramona. Su rostro estaba tranquilo, sin la menor expresión de sorpresa, como si ya supiera que Javier vendría esa noche. «Lo hiciste», dijo Ramona con voz plana. No era una pregunta, sino una afirmación. Javier se quedó sin aliento. ¿Cómo sabes? Ramona sonrió levemente y abrió más la puerta. Entra. Hace frío esta noche y seguro necesitas un lugar donde refugiarte. Dentro de la casa, el ambiente era diferente al habitual. No se oía el ruido de sus hijos, a pesar de que Ramona tenía 5 que normalmente corrían por todas partes. Todas las habitaciones estaban oscuras, como si estuvieran vacías.
Solo la sala de estar estaba iluminada por una lámpara de querosén y un ligero olor a incienso. ¿Dónde están tus hijos?, preguntó Javier con desconfianza. Están durmiendo en casa de una vecina. No quería que se asustaran, respondió Ramona brevemente antes de sentarse. Javier tragó saliva. Algo se sentía extraño, pero se contuvo. Se sentó frente a Ramona, con la cabeza agacha, sintiéndose como un niño descubierto en una travesura. Yo lo perdí todo, dijo Javier con voz ronca. Mi casa está destruida, y Clara ella. Se cayó, su voz se quebró. Ramona lo miró durante un largo rato, luego extendió su mano y tocó la de Javier, que estaba helada. No lo perdiste todo. Al contrario, te deshiciste de lo que te impedía avanzar. Ahora sos libre. Libre para estar conmigo. Los ojos de Javier temblaron. Había algo en la mirada de Ramona que le impedía negarse. No era la mirada de una simple viuda. Tenía un poder hipnótico. Una autoridad que lo sometía. Pero esa noche, Javier vio algo que nunca había imaginado. Ramona se levantó, caminó hacia un viejo armario y sacó una pequeña caja negra. De la caja, extrajo una tela roja y un pequeño cántaro con un líquido espeso. ¿Qué es eso?, preguntó Javier con voz temblorosa. Ramona lo miró fijamente. Un pacto. Abriste el camino con fuego, pero el camino aún no está completo. Si no querés que tu vida sea en vano, tenés que unirte a mí por completo. Un pacto. ¿Qué querés decir? Ramona no respondió. Desdobló la tela roja, revelando un mechón de pelo que todavía olía a quemado. Javier abrió los ojos de par en par. Eso es el pelo de Clara. ¿Cómo pudiste? El fuego no solo quema la carne, interrumpió Ramona con frialdad. El fuego también llama a los espíritus. Este pelo todavía guarda el rastro de su alma. Y vos, Javier, sos la puerta. Javier retrocedió, su rostro pálido como la cera. Quería correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. El olor a incienso se hizo más fuerte, su cabeza comenzó a dar vueltas. La voz de Ramona resonaba dentro de su cráneo. No tengas miedo. Solo tenés que entregar el resto. Después de eso, nada podrá separarnos. Ni la policía, ni los vecinos, ni siquiera el fantasma de tu esposa. Javier temblaba. Sus manos temblaban, un sudor frío le recorría el cuerpo. Por un lado, estaba aterrorizado. Por otro, algo lo ataba a Ramona. Como si ya no fuera el mismo. ¿Qué tengo que hacer? Su voz era un susurro de resignación. Ramona sonrió. Una sonrisa amplia, extraña, aterradora y a la vez cautivadora. Solo tenés que esperar. La próxima noche, haremos el ritual. Después de eso, tu vida será solo para mí. Un reloj sonó a lo lejos. La noche avanzaba. Javier salió de la casa de Ramona con la cabeza pesada, los ojos vacíos. En sus oídos todavía resonaba esa voz suave llena de susurros venenosos. Pero mientras caminaba por esa calle oscura, de repente sintió que alguien lo seguía. El viento nocturno soplaba frío, trayendo un olor a quemado muy familiar. Miró hacia atrás, no había nadie. Pero débilmente, escuchó la voz suave de una mujer, Javier. La voz era inconfundible, la voz de Clara. El rostro de Javier se puso pálido. Corrió tan rápido como pudo, pero la voz lo siguió, cada vez más cerca, cada vez más clara. Como si el espíritu de su esposa quemada no se hubiera ido del todo y ahora lo acechara. Y él no lo sabía, pero esa noche era el comienzo de su verdadera pesadilla. El ambiente en la comisaría del pueblo esa mañana era tenso. El aroma a café negro se mezclaba con el humo de los cigarrillos en la sala de interrogatorios. El comisario Vargas, un hombre de mediana edad con un rostro duro y una mirada penetrante, estaba sentado detrás de un escritorio de madera. Frente a él,
Se apilaban los informes de los vecinos sobre el incendio de la casa de Javier. Vargas leía lentamente cada hoja del informe. Su ceño se fruncía. Todas las declaraciones de los vecinos eran casi idénticas. El fuego apareció de repente en la casa de Javier. Y se escucharon los gritos de una mujer que se creía era Clara. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. Varios testigos mencionaron haber visto la sombra de otra mujer cerca del lugar antes de que el fuego se desatara. «Otra mujer», murmuró Vargas en voz baja. Marcó esa frase con un bolígrafo rojo. Poco después, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió. Un joven llamado Mateo, vecino cercano de Javier, entró con rostro nervioso. «Siéntese, por favor», dijo Vargas con calma, aunque su mirada era afilada. «Solo quiero escuchar su historia desde el principio». Mateo bajó la cabeza. Yo vi lo que pasó, señor. El fuego creció muy rápido. Quise ayudar, pero su voz se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Escuché los gritos de la señora Clara clarito, pero la puerta de la casa estaba cerrada con llave. Nadie podía entrar. Vargas tamborileaba los dedos sobre la mesa. ¿Sabe quién cerró esa puerta? Mateo guardó silencio por un largo rato, luego susurró. El señor Javier. Él salió primero, antes de que el fuego se hiciera más grande. En ese momento, sus manos temblaban, su cara estaba pálida, pero no sé por qué no intentó salvar a su esposa. La habitación quedó en un silencio repentino. Vargas miró fijamente a Mateo, tratando de leer la verdad en sus ojos. ¿Había alguien más cerca de la casa en ese momento?, preguntó Vargas de nuevo. Mateo tragó saliva. No estoy seguro, señor. Pero antes de que el fuego se desatara, vi la sombra de una mujer al final del pasillo. La mujer llevaba un pañuelo negro en la cabeza, estuvo parada un buen rato mirando la casa de Javier. Pensé que era solo otra vecina curiosa, pero cuando me acerqué, ya no estaba. Vargas anotó esa declaración cuidadosamente. Pañuelo negro, murmuró. Después de que Mateo se fuera, Vargas llamó a otro testigo. Una anciana llamada Doña Elvira, conocida por estar siempre atenta a lo que pasaba en el barrio. Cuénteme qué vio esa noche, le pidió Vargas. Doña Elvira miró al suelo con la vista perdida. Su voz era un susurro. Yo no vi el incendio de cerca, señor. Pero unos días antes del suceso, vi al señor Javier yendo y viniendo a la casa de la viuda Ramona. A veces de noche, a veces de día. La gente ya empezaba a cuchichear, pero yo no me atrevía a decir nada. Vargas levantó una ceja. ¿Ramona? La viuda que vive al final del pueblo. Doña Elvira asintió rápidamente. Sí, señor. Dicen que Ramona es una viuda con 5 hijos. Bonita, pero hay algo en ella que hace que la gente le tenga recelo. Desde que su marido murió, muchos dicen que su casa a menudo huele a incienso. No sé si es verdad o no, pero se detuvo, y luego susurró. Algunos dicen que puede atar a los hombres con brujería. Vargas guardó silencio. Esas palabras daban vueltas en su cabeza. No era alguien que creyera fácilmente en supersticiones, pero su experiencia en la policía le había enseñado que muchos crímenes se envolvían en historias místicas. Gracias, señora. Su testimonio es muy valioso, dijo Vargas brevemente. Esa tarde, Vargas reunió a sus hombres. Se paró frente a una pizarra y colocó una foto de Javier y Ramona, una al lado de la otra. Tenemos 2 nombres importantes aquí, dijo Vargas con firmeza. Javier, el marido de la víctima, estaba claramente en el lugar durante el incendio. Muchos testigos dicen que no intentó salvar a su esposa. Luego está Ramona, una viuda con mala reputación entre los vecinos. Se sospecha de una relación clandestina entre ellos. Uno de sus hombres, el oficial Pérez, intervino. Entonces, según usted, comisario, este caso no es un accidente, sino un asesinato premeditado.
Vargas asintió lentamente. Exacto. Y creo que el motivo es más complicado que una simple infidelidad. Esa tarde, Vargas decidió ir personalmente a la casa de Ramona. La casa parecía silenciosa, sus ventanas cerradas herméticamente. Cuando llamó a la puerta, tardó mucho en escuchar pasos desde adentro. Ramona apareció con un rostro sereno, como si no le perturbara la llegada de la policía. ¿Qué se le ofrece, señor?, preguntó suavemente. Vargas la miró fijamente. Quisiera hacerle algunas preguntas. Sobre Javier. Ramona sonrió levemente y abrió la puerta. Pase, señor. No es bueno hablar afuera. En cuanto Vargas entró, sintió un escalofrío. Había un ligero olor a incienso, y en un rincón de la habitación, vio un pequeño cántaro negro sobre una mesa. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, Ramona ya le ofrecía un mate con una sonrisa amable. No se preocupe, señor. No sé nada sobre ese incendio, dijo suavemente. Solo soy una viuda con 5 hijos. Mi vida ya es bastante difícil sin tener que meterme en los asuntos de otros. Vargas no respondió. Observó la habitación con atención. Había algo detrás de la calma de Ramona que lo hacía sospechar. Algo que no podía escribir en un informe oficial, pero que podía sentir en lo más profundo de su ser. Un aura de peligro. En su interior, juró. Lo que sea que esa mujer estuviera escondiendo, tarde o temprano saldría a la luz. Y esa noche, por primera vez, la policía comenzó a prestarle seria atención a Ramona. Desde la noche en que salió de la casa de Ramona, Javier no volvió a dormir en paz. Cada vez que cerraba los ojos, el grito de Clara resonaba con una claridad aterradora en sus oídos. El sonido no solo aparecía en sus sueños, sino también cuando estaba despierto. Javier, el susurro era suave, pero se sentía cercano, como si alguien estuviera de pie justo a su lado. Las noches siguientes se convirtieron en una tortura. A menudo se encontraba de pie frente al espejo con los ojos enrojecidos, como si no fuera él quien le devolvía la mirada, sino la figura de Clara con el rostro quemado. A veces oía golpes en la puerta de la nueva pieza que alquilaba, y al abrir, no había nadie. Solo un penetrante olor a quemado que le hería la nariz. La culpa le destrozaba la mente. Intentaba convencerse de que todo eran alucinaciones por el estrés. Pero cuanto más lo negaba, más fuertes eran las perturbaciones. Una noche, Javier se despertó por un ruido en la cocina. Corrió con pasos temblorosos, solo para encontrar una olla caída en el suelo. Pero cuando se agachó para recogerla, vio la sombra de los pies de una mujer pasar por el suelo. Con el corazón latiéndole a mil, se dio la vuelta. En un rincón de la cocina, estaba la figura de Clara con el cuerpo carbonizado, sus ojos vacíos, sus labios moviéndose como si estuviera rezando. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué me hiciste esto? Javier gritó y retrocedió, golpeando la puerta de la cocina con tanta fuerza que la desquició. Su cuerpo temblaba violentamente. Sin embargo, cuando volvió a abrir los ojos, la figura había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad. A la mañana siguiente, con el rostro pálido y los ojos hundidos, Javier fue a ver a Ramona. La casa de la viuda seguía igual. El olor a incienso, las ventanas cerradas y esa extraña calma que erizaba la piel. En cuanto vio a Javier, Ramona sonrió suavemente, como si supiera lo que le estaba pasando. «Te está molestando, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Javier bajó la cabeza, su voz era un hilo. «No aguanto más, Ramona». Su voz, su cara todas las noches viene. «¿Qué tengo que hacer?». Ramona se acercó. Su mano tocó la mejilla de Javier con suavidad. «Eso es porque todavía no te entregaste por completo. Su espíritu todavía reclama. Aún no te has entregado a mí del todo». «¿Qué queréis decir?». Ramona lo miró profundamente. Sus ojos parecían atravesar el alma de Javier. «Tenéis que participar en el ritual.
En la próxima noche de luna nueva, ataremos a ese espíritu. Después de eso, no podrá tocarte más. Ritual, Javier tembló. ¿Eso es algún tipo de brujería? Ramona sonrió levemente, una sonrisa que le heló el corazón a Javier. Llámalo así si querés. Lo que importa es que es la única salida. ¿Querés ser libre? No. Javier guardó silencio por un largo rato. Quería negarse, pero el terror que lo acechaba no le dejaba otra opción. La noche de luna nueva llegó. Javier siguió a Ramona hasta un bosquecillo de bambú en las afueras del pueblo. El aire era frío. El viento susurraba entre las cañas, produciendo sonidos extraños, como murmullos. En medio del claro, ya había una estera preparada. Incienso encendido y un cántaro con un líquido espeso y negro. «Sentate», ordenó Ramona. Javier obedeció, su cuerpo temblaba. Ramona comenzó a recitar un conjuro, su voz era suave pero firme. El humo del incienso se hizo más denso, dificultando la respiración. Luego, desde la oscuridad, se escuchó una voz que él conocía muy bien. La voz de Clara. «Javier. Estoy aquí». Javier se giró, aterrorizado. Entre los bambúes, se veía débilmente la figura de Clara con el cuerpo quemado. Se acercaba lentamente. Sus ojos estaban vacíos, pero sus manos se extendían como si pidiera ayuda. «Ya viene», susurró Ramona. Sus ojos brillaban de una manera extraña. «Este es el momento. Tenés que rechazarla. Tenés que elegirme a mí». Javier se tapó los oídos, pero la voz se hizo más fuerte. Las lágrimas corrían por su rostro. «Perdóname, Clara. Yo no tengo opción». Pero cuando estaba a punto de obedecer la orden de Ramona, algo inesperado sucedió. Un viento violento sopló, el incienso se apagó y el cántaro negro se hizo añicos. La figura de Clara miró a Javier fijamente, su voz se convirtió en un grito que sacudió todo el bosquecillo. «Javier, te voy a llevar conmigo». Javier cayó al suelo, su cuerpo convulsionaba. Mientras tanto, Ramona estaba de pie con el rostro pálido, no esperaba que su ritual fallara. Y esa noche, por primera vez, Javier se dio cuenta de que el espíritu de Clara nunca descansaría. No era solo una sombra, era una venganza viva que no podía ser silenciada tan fácilmente. Esa mañana, el sol apenas había salido, sus rayos atravesaban una fina niebla sobre las ruinas de la casa de Javier. El humo del incendio se había disipado hacía mucho tiempo, pero el olor a quemado seguía impregnado en el aire. El comisario Vargas estaba de pie con los brazos cruzados, observando los restos de madera ennegrecida. A su alrededor, varios de sus hombres removían los escombros con cuidado. Buscaban cualquier evidencia que pudiera explicar lo que realmente había sucedido. «Asegúrense de no pasar nada por alto», dijo Vargas con firmeza. «Cualquier objeto, por pequeño que sea, podría ser la clave». Unos minutos después, un joven oficial exclamó: «Señor, encontramos algo». Vargas se acercó rápidamente. De entre un montón de carbón de madera quemada, sobresalía un pequeño objeto de color negro intenso. Después de levantarlo con unas pinzas metálicas, resultó ser un cántaro de arcilla cuya base estaba rota pero la parte superior aún intacta. Vargas entrecerró los ojos. ¿Por qué habría un cántaro aquí? El cántaro no parecía un utensilio de cocina común. En su superficie había un grabado tenue con forma de un símbolo circular y líneas inusuales. Vargas ordenó inmediatamente que el objeto fuera colocado en una bolsa de evidencia. Su corazón latía con fuerza, su instinto le decía que ese objeto no tenía nada que ver con la cocina o las necesidades del hogar. Había algo más oscuro. Esa tarde, Vargas llamó a un perito forense llamado Dr. Aguirre, con quien había trabajado durante mucho tiempo. Examinaron el cántaro en el pequeño laboratorio de la comisaría. El doctor Aguirre limpió la superficie del cántaro con cuidado. Cuando los grabados se hicieron visibles, frunció el ceño.
Esto no es un grabado común, comisario. He visto símbolos como este en un libro de antropología. Este símbolo a menudo se asocia con prácticas de invocación de espíritus. Vargas guardó silencio, se le erizó la piel. ¿Estás seguro? El doctor Aguirre asintió con firmeza. Este símbolo proviene de antiguas creencias guaraníes. Generalmente se usa en rituales que involucran fuego. Y mire esto, señaló los restos de un líquido seco en el interior del cántaro. Según las pruebas preliminares, este líquido no es aceite común. Contiene una mezcla de sangre animal. La habitación quedó en silencio. Vargas miró el cántaro durante un largo rato y luego dijo en voz baja, así que este incendio no fue solo un accidente, sino parte de un ritual. Esa tarde, Vargas volvió a llamar a testigos. Esta vez, se reunió con doña Elvira, quien previamente había proporcionado información sobre los rumores del pueblo. Doña Elvira, dijo Vargas con voz baja pero seria, ¿alguna vez ha visto un objeto como un cántaro con grabados extraños en la casa de alguien? Doña Elvira frunció el ceño, luego susurró, ¿sobre un cántaro? No estoy segura, señor. Pero una vez vi a Ramona llevando un objeto parecido a un cántaro negro. Lo cubría con una tela roja y lo llevó hacia el bosquecillo de bambú cerca del pueblo. Vargas se enderezó de inmediato. ¿Cuándo vio eso? Hace unas noches. En la noche de luna nueva, respondió doña Elvira. No me atreví a acercarme, pero lo recuerdo claramente porque también llevaba incienso. El olor a sahumerio llegó hasta mi casa. Vargas contuvo la respiración. Esta información conectaba directamente con la evidencia recién encontrada. Gracias, señora. Su testimonio será de gran ayuda, dijo Vargas mientras tomaba notas rápidamente. Por la noche, Vargas estaba sentado solo en su oficina. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro tenso. Pegó una foto de Javier en la pizarra, y a su lado, la de Ramona. Entre ambas, colocó una foto del cántaro negro que acababan de encontrar. Murmuró en voz baja, Javier es claramente el autor material que quemó a su esposa. Pero este objeto no puede ser suyo. Él es solo un peón. Ramona, vos tenés que estar involucrada mucho más profundamente. Sin embargo, antes de que pudiera trazar una estrategia, el teléfono de su escritorio sonó con fuerza. La voz de uno de sus hombres sonaba alarmada al otro lado de la línea. Señor. Acabamos de recibir un informe. Encontraron a Javier inconsciente en el bosquecillo de bambú. Su cuerpo está lleno de arañazos. Como si hubiera estado huyendo de algo. Vargas se quedó helado por un momento. ¿El bosquecillo de bambú? El mismo lugar que mencionó doña Elvira. Inmediatamente tomó su chaqueta. Aseguren el lugar. No dejen que nadie entre. Voy para allá ahora mismo. En el bosquecillo de bambú, el ambiente era espeluznante. Las luces de las linternas de los policías se movían entre los altos tallos de bambú. En el suelo yacía Javier con la ropa hecha jirones, el rostro cubierto de sudor y los ojos desorbitados de miedo. Vargas se agachó a su lado. Javier. ¿Qué te pasó? Pero Javier solo pudo susurrar débilmente. Su voz era casi inaudible. Ella está aquí. Clara. No se ha ido. Vargas se volvió hacia sus hombres con el rostro tenso. Estaba claro que este caso se estaba volviendo más oscuro. No solo involucraba un asesinato, sino algo que iba mucho más allá de la lógica legal. Y por primera vez, Vargas sintió que no solo se enfrentaba a un criminal, sino también a una sombra de otro mundo que clamaba venganza. Ese mediodía, el mercado del pueblo de la Candelaria estaba lleno de vida. Los vendedores gritaban ofreciendo sus productos, los niños corrían y el aroma a verduras frescas se mezclaba con el de las especias. Entre la multitud, Ramona caminaba con elegancia, vestida con una pollera simple, su rostro cubierto por una sonrisa amable. Buen día, doña Ramona, la saludó un verdulero. ¿Los chicos, bien?
Ramona juntó las manos, su voz suave. Buen día, don José. Todos bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Nadie sospecharía que detrás de esa sonrisa serena, Ramona escondía un oscuro secreto. Sabía que muchos pares de ojos la estaban observando. Especialmente después de que el caso del incendio de la casa de Javier saliera a la luz. Los chismes en la pulpería y en las esquinas giraban en gran parte en torno a ella. Pero ella permanecía tranquila. Su sonrisa, sus saludos y sus pequeños gestos de amabilidad hacían difícil que los vecinos sospecharan de verdad. En su canasta de compras, además de verduras y pan, había otros objetos que escondía bajo una tela. Un pequeño paquete de incienso negro y una botella de vidrio con un líquido rojo oscuro. Esas cosas nunca las compraba en el mercado común. Las obtenía de un vendedor anciano que solo aparecía en ciertas noches, al final de un camino cerca del bosquecillo de bambú. Por la tarde, Ramona se sentó en la galería de su casa. Sus 5 hijos jugaban en el patio, corriendo y riendo, como si nada fuera normal. Sin embargo, si se observaba de cerca, había algo extraño en ellos. La mirada de los niños se quedaba vacía por momentos, como si flotaran en otro mundo, antes de volver a reír como si nada hubiera pasado. Ramona los miraba con una sonrisa leve. En su interior, susurraba, ustedes son parte de mi largo viaje. No son solo mi sangre, sino los lazos de mi poder. Luego entró en su habitación, cerró la puerta y encendió incienso. La pequeña habitación se llenó del penetrante olor. En el centro había un gran recipiente con agua negra, donde solía recitar sus conjuros. Su voz baja resonaba suavemente, pero cortaba el aire. Lo que se quemó no ha terminado, el fuego no se ha apagado. Necesito más sangre para que el camino siga abierto. Su rostro, que era amable frente a los vecinos, ahora mostraba una expresión fría. Sus ojos brillaban intensamente, su voz se volvía más grave, como si no perteneciera a una mujer común. Sin embargo, no sabía que desde hacía varios días, el comisario Vargas había asignado a 2 de sus hombres para vigilar la casa de Ramona en secreto. Desde lejos, un joven oficial le susurró a su compañero, el comisario tenía razón. Esta mujer no es una simple viuda. Mirá, sale humo de incienso de la ventana de su habitación casi todas las noches. Sí, pero necesitamos pruebas más claras, respondió su compañero. Si solo es humo y olor a incienso, no es suficiente para acusarla. Ambos anotaban cada movimiento de Ramona, incluido quienes visitaban su casa. Curiosamente, cada ciertas noches, un anciano con una capa negra se detenía brevemente en el patio. Su rostro siempre estaba cubierto por un pañuelo gastado, y luego desaparecía en la oscuridad antes de que pudieran acercarse. Mientras tanto, Vargas estaba ocupado investigando nuevos informes. Pegó una foto de Ramona en la pizarra del caso, junto al cántaro negro que habían encontrado. Trazó una línea roja desde la foto hasta el nombre de doña Elvira, la testigo que mencionó que Ramona había llevado un objeto similar. Vargas murmuró, si todo esto es cierto, significa que Ramona no solo está involucrada, sino que es la mente maestra. Pero antes de poder avanzar más, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la voz de pánico de uno de los guardias. Señor, ocurrió algo extraño cerca de la casa de Ramona. Un vecino se desmayó de repente al pasar por su casa. Dijo que escuchó la risa de una mujer desde adentro, a pesar de que todos los hijos de Ramona ya estaban durmiendo. Vargas guardó silencio por un momento. Miró la foto de Ramona durante un largo rato y luego suspiró profundamente. Ya es hora de que me enfrente a ella directamente, dijo en voz baja. Esa noche, mientras media luna colgaba en el cielo, Ramona se sentó de nuevo en su habitación de rituales. Esta vez, sostenía un nuevo cántaro. Vertió el líquido rojo en él, y luego, con mano temblorosa, lo levantó en alto. El fuego que devoró un alma no fue suficiente. Necesito la próxima víctima para que la puerta siga abierta, para que el poder permanezca conmigo.
De repente, las velas que la rodeaban se apagaron al mismo tiempo. La habitación se sumió en una oscuridad total. Ramona levantó la vista, sus ojos fijos en la puerta de la habitación. Una sonrisa leve apareció en su rostro. ¿Ya llegó? ¿El que me desafiará?, susurró. Afuera, no muy lejos de esa casa, Vargas estaba de pie con sus hombres. Miraba la casa oscura de Ramona, que sin embargo se sentía viva con un aura espeluznante. En su corazón, Vargas sabía que esa noche sería el comienzo de una confrontación real. No solo se enfrentaba a una viuda, sino a una figura con un poder que incluso la ley del Estado tendría dificultades para alcanzar. Esa mañana el cielo de Corrientes todavía era gris. Un viento suave soplaba, llevando el aroma a tierra húmeda de la lluvia de la noche anterior. El comisario Vargas caminaba con paso firme hacia la casa de Ramona, acompañado por 2 de sus hombres. Desde lejos, la casa de madera parecía tranquila, como si nunca hubiera albergado una historia oscura. En la galería, Ramona barría el patio con un pañuelo simple cubriéndole la cabeza. En cuanto vio a Vargas, sonrió amablemente, igual que cuando se encontraba con los demás vecinos. «Buen día, comisario», dijo con voz suave. «Qué raro que una autoridad como usted se digne a visitar la casa de una simple viuda como yo». Vargas la miró fijamente y respondió brevemente: «Buen día. ¿Puedo pasar un momento? Hay algunas cosas que quisiera preguntarle». Ramona dejó de barrer. Su sonrisa no cambió, pero hubo un brillo fugaz en sus ojos. «Por supuesto. Pase, señor. Mi casa está abierta para cualquiera». En la sala de estar, el aroma a jazmines se mezclaba sutilmente con el olor a incienso que aún persistía. Las paredes estaban llenas de fotos de sus hijos, enmarcadas en madera simple. Todo parecía normal. Demasiado normal. Vargas se sentó frente a Ramona. Sus 2 hombres se quedaron cerca de la puerta, vigilando. «Señora Ramona», comenzó Vargas con voz neutra. «Usted sabe que el caso del incendio que mató a Clara, la esposa de Javier, todavía está bajo investigación». Ramona asintió lentamente. «Lo lamento mucho. Clara era una buena mujer. Que en paz descanse». Vargas observó cada movimiento de sus labios, cada parpadeo. No había rastro de pánico. Todo estaba medido. Todo bajo control. «Varios testigos dicen que usted era cercana a Javier antes del incidente», continuó Vargas. «¿Es eso cierto?». Ramona sonrió levemente. «¿Cercana en qué sentido, señor?». «Javier es un vecino. A veces me ayudaba a arreglar el techo o a cargar las bolsas». «¿Acaso está mal que una viuda acepte ayuda?». Vargas se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. «No solo ayuda, señora. Hay rumores de que Javier quería casarse con usted». La sonrisa de Ramona se ensanchó. «Ah, los chismes siempre corren más rápido que la verdad. Si cada hombre que me ayuda quisiera casarse conmigo, ya me habrían propuesto matrimonio docenas de veces, señor». Esa respuesta dejó a Vargas en silencio por un momento. Sabía que la mujer frente a él era muy hábil con las palabras. El ambiente se quedó en silencio por un instante. Luego, inesperadamente, Ramona se reclinó en su silla, mirando a Vargas profundamente. Su mirada era penetrante, como si quisiera desnudar sus pensamientos. «Comisario Vargas», dijo con una voz más baja pero firme, «usted trabaja muy duro investigándome. Pero, ¿acaso su propia vida no está también intranquila desde que murió su esposa? ¿Qué se siente dormir solo todas las noches?». Vargas se quedó helado. Su corazón latió con fuerza. Nunca había mencionado la muerte de su esposa en un accidente 2 años atrás. ¿Cómo podía saberlo Ramona? Uno de sus hombres se giró, sorprendido al ver el cambio en el rostro de Vargas. Vargas se recompuso rápidamente. «No cambie de tema. Le pregunto por Javier y Clara, no por mí». Ramona soltó una risita,
un sonido que erizaba la piel. Disculpe, señor. Es que siento que ambos hemos perdido a un ser querido. No nos hace eso parecidos. Vargas contuvo la respiración, tratando de calmarse. Sacó una foto del cántaro negro de su carpeta y la puso sobre la mesa. ¿Reconoce este objeto?, preguntó con firmeza. Por un instante, los ojos de Ramona brillaron. Pero tan rápido como apareció, bajó la vista, fingiendo pensar. Parece un cántaro viejo, señor. Mucha gente todavía los guarda para el agua. No. Este cántaro fue encontrado en la escena del incendio de Clara. Tiene grabados extraños en la superficie, similares a los que un testigo vio en sus manos. Ramona se rió entre dientes. Ah, comisario, este mundo está lleno de supersticiones. Un grabado en un cántaro y ya lo asocian conmigo. Si es así, quizás también podrían acusarme de bruja solo porque me gusta encender incienso. Sus palabras sonaban ligeras, pero su mirada estaba llena de desafío. Vargas se dio cuenta de que no podría derribar a esta mujer solo con pruebas circunstanciales. Pero tampoco podía ignorar su instinto. Ramona escondía algo grande. Finalmente, se levantó de su silla. Muy bien, señora Ramona. Gracias por su tiempo. Pero no se aleje mucho. Es posible que la llame de nuevo. Ramona se puso de pie, inclinándose respetuosamente. Por supuesto, señor. No voy a ninguna parte. Esta casa, estos hijos, son todo lo que tengo. Venga cuando quiera. Sin embargo, cuando Vargas salía, escuchó una voz susurrante desde dentro de la casa. Una voz que claramente no era de los niños. Él ya sabe demasiado. Te queda poco tiempo. Vargas se detuvo un momento en la galería. Su rostro se tensó. Pero cuando se dio la vuelta, Ramona seguía sonriendo en la puerta. Como si nada extraño hubiera sucedido, Vargas finalmente se fue. Pero en su corazón sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. Esa noche, Vargas estaba sentado en su oficina, mirando la pizarra llena de fotos y notas. El rostro de Ramona estaba en el centro, rodeado de tinta roja. Intentó desestabilizarme, murmuró. Pero no voy a caer. Que ella juegue con las sombras, yo la enfrentaré con la verdad. Pero lejos, en esa casa de madera, Ramona estaba sentada en una habitación oscura con un nuevo cántaro en sus manos. Su sonrisa era leve, sus ojos brillaban a la luz de las velas. Comisario Vargas, me gustan los oponentes tercos. Veamos quién cae primero. Esa noche, el comisario Vargas estaba solo en su oficina. La lámpara de escritorio iluminaba notas llenas de tachaduras. Nombres de testigos, fotos de la escena del incendio y el rostro de Ramona, que siempre lo miraba desde la pizarra de investigación. Pero su mente no estaba tranquila. Las palabras de Ramona seguían resonando en sus oídos. ¿Qué se siente dormir solo todas las noches? Vargas apretó los puños. Esa mujer sabía algo que le era imposible saber. ¿Era Ramona solo una viuda o escondía algo más oscuro que un simple juego de amoríos? En medio de su incertidumbre, alguien golpeó suavemente la puerta. Un joven oficial entró. Señor, alguien quiere verlo. Dice que es importante. Vargas frunció el ceño. ¿Quién? Un anciano de un paraje cercano, se llama Don Anselmo. Dicen que es curandero. Vargas guardó silencio por un momento. Nunca había llamado a un curandero, pero la curiosidad lo impulsó. Está bien, que pase. Don Anselmo entró con paso tranquilo. Su ropa era sencilla, su mirada profunda, como si pudiera ver los secretos ocultos. Su pelo era mayormente cano, pero su rostro aún irradiaba una autoridad serena. Buenas noches, comisario, dijo en voz baja. Buenas noches, respondió Vargas, levantándose para recibirlo. Siéntese, por favor, don Anselmo.
¿A qué debo su visita a estas horas? Don Anselmo miró la pizarra llena de fotos durante un largo rato y luego habló. Escuché que está investigando el incendio de la casa de Javier. Y a la mujer llamada Ramona. Vargas se tensó. Es cierto, pero, ¿cómo lo sabe? El anciano respiró hondo. Porque en los últimos días he tenido un presentimiento. Y ese presentimiento se ha confirmado. Yo me enfrenté a la familia de Ramona hace muchos años. Desde joven, ella ya estaba cerca de la magia negra. Vargas lo miró seriamente. ¿Qué quiere decir? Don Anselmo bajó la cabeza, su voz era grave. El padre de Ramona era conocido como un hombre sabio. Pero se desvió, usando prácticas oscuras para atraer gente y buscar riquezas. Antes de morir, le legó algo a Ramona. Desde entonces, cualquiera que se acerca a esa mujer no vive mucho tiempo. Vargas se quedó en silencio por un largo rato. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El cántaro negro, los rituales y los chismes de los vecinos, todo apuntaba a lo mismo. Así que es verdad. Esto no es solo un caso criminal, murmuró Vargas. Don Anselmo asintió. Usted puede buscar pruebas legales, comisario. Es su deber. Pero créame, Ramona no juega sola. Hay una fuerza que la protege. Y esa fuerza no se somete a los artículos del Código Penal. Vargas lo miró directamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Don Anselmo abrió una pequeña bolsa de tela. Sacó un puñado de sal gruesa y un rosario negro. Puedo ayudar hasta donde llegan mis rezos y mis conocimientos, comisario. Pero debe tener cuidado. Esa mujer es astuta. Intentará entrar a través de sus miedos, incluso a través de las debilidades de su corazón. Vargas tomó el rosario. Por alguna razón, su corazón se sintió un poco más tranquilo. Está bien, don Anselmo. A partir de esta noche no actuaré solo. Al día siguiente, Vargas regresó al pueblo. Llevó a sus hombres a inspeccionar el bosquecillo de bambú, el lugar donde Javier había sido encontrado inconsciente. Esta vez, don Anselmo los acompañó. El bosquecillo estaba en silencio. Solo el sonido de los insectos nocturnos acompañaba sus pasos. Uno de los policías susurró: «Señor, se siente raro. Hace mucho frío aquí». Vargas encendió su linterna, sus ojos alerta. Manténganse atentos. Busquen cualquier rastro que haya quedado. De repente, don Anselmo se detuvo. Se agachó y señaló el suelo. Había un círculo de tierra quemada con cenizas negras. En el centro del círculo, había 3 varillas de incienso ya apagadas. Este es el lugar del ritual, susurró don Anselmo. Estoy seguro de que Ramona hizo algo aquí. Vargas se agachó para observar más de cerca. Podemos tomar esto como evidencia. Pero antes de que pudiera ordenar a sus hombres, un viento fuerte sopló desde el interior del bosque. Los bambúes se mecían, produciendo un sonido de fricción espeluznante. Uno de los policías gritó: «Señor, un ruido». A lo lejos se escuchó la risa de una mujer. Débil, pero clara. Una risa aguda que erizaba la piel. Vargas se puso en guardia, su mano en la pistola. Pero don Anselmo le tocó el hombro. No con un arma, comisario. Enfrente ese sonido con su fe. Luego, el anciano comenzó a recitar una oración en voz alta. El viento, que antes era fuerte, de repente se calmó y la risa desapareció. Vargas todavía estaba tenso, un sudor frío le corría por la sien. Se dio cuenta de que esto ya no era solo una investigación. Había entrado en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Esa noche, en la casa de madera iluminada por velas, Ramona estaba sentada pensativa frente a su nuevo cántaro. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios. «Así que trajeron a un curandero», murmuró. «Bien, el juego se pondrá más interesante».
levantó el cántaro y bebió un poco del líquido rojo que contenía. Sus ojos se volvieron afilados, su voz un susurro. Vargas, podéis traer a quien quieras. Pero recordá, todo el que se me oponga se convertirá en cenizas. Esa noche la comisaría estaba más concurrida de lo habitual. Varios testigos nuevos habían llegado después de escuchar las noticias cada vez más alarmantes sobre el incendio de la casa de Javier. El comisario Vargas estaba sentado en la sala de interrogatorios, su rostro cansado, pero sus ojos seguían penetrantes. Frente a él, un anciano llamado Elías, el cuidador del cementerio del pueblo, jugaba nerviosamente con su boina gastada. Señor comisario, yo vi algo esa noche. Pero tenía miedo de hablar. Vargas se inclinó hacia adelante. ¿Qué vio usted? Elías tragó saliva. Cerca del cementerio, vi a Ramona llegar. No estaba sola. Había una sombra negra que la seguía. Pensé que era una alucinación. Pero en ese momento, encontré sangre goteando en el suelo. El color era extraño, señor. Más oscuro que la sangre normal. Vargas frunció el ceño. ¿Recuerda dónde exactamente? Elías asintió rápidamente. Cerca de una tumba vieja, bajo el gran árbol del apacho. Si usted cava la tierra, quizás todavía encuentre rastros. Esa declaración fue registrada de inmediato. Pero antes de que Vargas pudiera cerrar la carpeta, su teléfono celular vibró. Un número desconocido. Comisario Vargas. La voz de una mujer se escuchó, fría, llena de burla. ¿Trajiste a ese viejo de ropa blanca, eh? Don Anselmo. ¿Crees que él puede salvarte? Vargas apretó el teléfono. Ramona. Termina con todo esto antes de que sea demasiado tarde. La mujer se rió suavemente. Demasiado tarde. Oh, Vargas. Desde el principio entraste en un juego que no podés ganar. Cerrá la boca o tu familia sufrirá las consecuencias. Vargas gritó, su rostro enrojecido. Pero la llamada ya se había cortado, dejando un silencio punzante. A la mañana siguiente, Vargas, junto con dos de sus hombres y don Anselmo, se dirigieron al cementerio. El aire allí era pesado, como si cada paso los atrajera más profundamente a una sensación extraña. Aquí es el lugar, dijo Elías, señalando el gran lapacho. Justo debajo de esa raíz. Vargas dio la orden. Dos policías comenzaron a cavar. Poco después, sus palas golpearon algo duro. Al levantarlo, resultó ser un cántaro roto. Parte del todavía estaba manchado con un líquido rojo ya seco. Don Anselmo se agachó, observando atentamente. Este es un recipiente de ofrenda. La sangre que contiene no es de un animal común. Se siente más antigua. Más corrupta. Vargas se tapó la nariz. El olor rancio le revolvía el estómago. Llevaremos esto al laboratorio. Necesitamos pruebas científicas. Pero de repente, un viento fuerte sopló. Las flores del lapacho cayeron en una lluvia densa. Uno de los policías que cavaba gritó de repente, su cuerpo convulsionaba. Sus ojos se pusieron en blanco, su boca temblaba, murmurando palabras ininteligibles. «Señor, está poseído», gritó su compañero, aterrado. Don Anselmo se adelantó rápidamente, colocando el rosario negro en la frente del policía. Recitó una oración, su voz fuerte luchando contra los extraños susurros que salían de la boca de la víctima. Lentamente, el cuerpo del policía se calmó, y luego se desmayó. Vargas contuvo la respiración. Se dio cuenta de que Ramona sabía que habían encontrado su rastro. Esa noche, Vargas regresó a su casa de servicio. Se sentó en su escritorio, mirando la pila de expedientes. Todas las pruebas, las fotos del ritual, el testimonio de Elías, el cántaro roto, comenzaban a formar un patrón. Pero nada de eso era suficiente para atrapar a Ramona legalmente. Sus pensamientos volaron hacia las palabras de Ramona en el teléfono.
sobre su familia. Sobre un pasado que debería haber estado enterrado. Abrió un cajón y sacó una vieja foto de su difunta esposa. Perdóname. Tengo que terminar esto. No solo por las víctimas, sino también por nosotros. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Don Anselmo entró, su rostro serio. Comisario, he visto las señales. Ramona se está preparando para un gran ritual. Si lo logra, no serán una o dos las víctimas. Todo el pueblo podría ser destruido. Vargas se quedó atónito. Entonces, ¿qué debemos hacer? El anciano lo miró fijamente. Debemos detenerla antes de la noche de luna llena. Ese es el momento en que abrirá el último portal. Yo puedo ayudar desde el lado espiritual, pero usted debe traer pruebas sólidas para detenerla. Vargas asintió. Entonces tenemos que encontrar un testigo que se atreva a hablar. Alguien que la haya visto realizar un ritual directamente. Don Anselmo guardó silencio por un momento y luego dijo, hay un nombre, pero se esconde por miedo. Una anciana llamada Doña Inés. Era vecina de Ramona. Si ella habla, todo podría revelarse. Vargas lo miró fijamente. ¿Dónde está ahora? El anciano bajó la vista. En un rancho viejo, en lo profundo del monte. Pero tenga cuidado, comisario. Ramona seguramente sabe quién intenta traicionarla. Esa misma noche, Vargas se preparó para ir al monte con 2 de sus hombres. Bajo la luz de una luna aún no llena, el camino se sentía extraño. Los árboles se alzaban como sombras gigantes. Vargas encendió su linterna, sus ojos alerta. Tenemos que encontrar a Doña Inés antes de que alguien más lo haga. Pero a mitad de camino, se vieron sorprendidos por un aullido largo. No era un lobo, ni un perro. El sonido era como el grito de un ser humano, pero mezclado con un eco antinatural. Uno de sus hombres se estremeció. Señor, ¿qué fue eso? Vargas no respondió. Solo aceleró el paso, pero en su corazón sabía. Ramona estaba observando cada uno de sus movimientos, y el juego acababa de comenzar. El aire de esa noche era tan frío que dolía, como si todo el monte correntino contuviera la respiración. El comisario Vargas, junto con 2 de sus hombres y don Anselmo, avanzaban con cautela hacia un rancho decrépito en el borde del bosque. La luz de sus linternas rebotaba en los troncos de los árboles, sus sombras danzaban de forma aterradora. Vargas se detuvo frente a una puerta de madera podrida. ¿Es aquí?, preguntó en voz baja. Don Anselmo asintió. Sí, aquí es donde se esconde Doña Inés. Es la única testigo viva que conoce el lado oscuro de Ramona. Vargas golpeó la puerta 3 veces. No hubo respuesta. La empujó suavemente y las bisagras chirriaron. Dentro, un olor a humedad se mezclaba con un vago aroma a incienso. Una mujer anciana con el pelo blanco y revuelto apareció desde un rincón. Sus ojos estaban apagados, pero llenos de un miedo profundo. ¿Quiénes son ustedes?, su voz temblaba. Vargas dio un paso adelante. Soy el comisario Vargas. No venimos a hacerle daño. Necesitamos su testimonio sobre Ramona. En cuanto se mencionó ese nombre, Doña Inés se sobresaltó, su cuerpo temblaba violentamente. No, no mencionen ese nombre aquí. Ella lo sabrá. Siempre lo sabe. Vargas la miró fijamente. Si usted calla, morirá más gente. Por favor, solo usted puede destapar todo esto. Doña Inés se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. Yo era su vecina. Vi muchas cosas que otros no se atrevieron a ver. Ramona no es una simple viuda. Los 5 hijos que cuida no son suyos. Son el resultado de un pacto. Cada hombre que se sintió atraído por ella terminó muriendo de forma espantosa. Vargas tragó saliva. Entonces es cierto, todas esas muertes no fueron una coincidencia. Doña Inés asintió rápidamente.
lo vi con mis propios ojos. Ella ata a los hombres con conjuros. La sangre de la esposa quemada fue un sacrificio. Eso es lo que le pasó a Javier. Y ahora, está preparando un ritual de luna llena. Esta vez la víctima no será una sola persona. Quiere atar a todo el pueblo. Don Anselmo bajó la cabeza, su rostro sombrío. Eso significa que nos queda poco tiempo. Esta noche es la luna llena perfecta. Si el ritual tiene éxito, no podremos detenerla. De repente, la ventana del rancho se hizo añicos. Un viento violento entró, trayendo un olor a sangre podrida. La risa de una mujer resonó desde afuera. Ah, así que finalmente encontraron a la vieja chismosa. La voz de Ramona se escuchó claramente, fría y burlona. No importa, es más fácil para mí si están todos reunidos en un solo lugar. Doña Inés gritó, escondiéndose detrás de Vargas. ¿Ya viene? Ya lo sabe. Vargas sacó rápidamente su pistola, sus ojos vigilantes mirando hacia afuera. Pero lo único que se veía era una espesa niebla que descendió de repente, engullendo el bosque. Don Anselmo apretó su rosario con fuerza. Comisario, esta no es una batalla común. No confíe solo en su arma. Debe fortalecer su corazón. La niebla se hizo más densa. De su interior, Ramona apareció lentamente. Su rostro estaba pálido, con una sonrisa que erizaba la piel. Detrás de ella, 5 niños pequeños estaban en fila, con la cabeza gacha y sin expresión. Comisario Vargas, dijo con dulzura, podés salvarte si te unís a mí. Deja a estos débiles. Puedo darte cualquier cosa, amor, poder, incluso la oportunidad de volver a ver a la persona que amaste. Vargas guardó silencio por un momento. Esas palabras le atravesaron el corazón. Recordó a su difunta esposa. Pero rápidamente sacudió la cabeza con fuerza. No, no caeré en tu engaño. Ramona se rió suavemente. Sos más terco que Javier. Qué lástima. Eso solo hará que tu muerte sea más dolorosa. Levantó la mano. La tierra tembló. Pequeñas llamas se encendieron a su alrededor, formando un círculo. Los niños detrás de ella comenzaron a cantar una melodía extraña. Sus voces sonaban como un eco de otro mundo. Doña Inés gritó. Ahí está. Es el ritual. Deténganla ahora antes de que sea demasiado tarde. Don Anselmo se adelantó, su voz fuerte recitando una oración, luchando contra el canto oscuro. Las dos voces chocaron en el aire, haciendo vibrar el círculo de fuego. Vargas disparó una vez. La bala atravesó el hombro de Ramona, pero extrañamente no salió sangre. La mujer solo sonrió con frialdad. Las armas de los hombres no pueden herirme. Pero de repente, uno de los 5 niños cayó desmayado. El canto se detuvo por un instante. Ramona se giró enfadada, luego miró a Vargas con los ojos encendidos. Te arrepentirás. Vargas avanzó, acercándose a Ramona a pesar del fuego que ardía a su alrededor. No me importa vivir o morir, pero esta noche tu juego tiene que terminar. Con un grito, Vargas se lanzó al centro del círculo. Don Anselmo intensificó su última oración. Una luz blanca cegadora explotó del rosario negro en sus manos. Se escuchó un grito largo que rompió el silencio del bosque oscuro. Ramona chilló, su cuerpo temblaba violentamente como si fuera tirado desde 2 direcciones. El fuego se apagó al instante, la niebla se disipó. Cuando la luz se atenuó, Ramona había desaparecido. Solo quedaba tierra quemada donde había estado. Los 5 niños yacían desmayados, respirando con dificultad, pero vivos. Vargas se sentó agotado, su respiración agitada. ¿Ya está? ¿Terminó? Don Anselmo miró la tierra negra con rostro sombrío. Por ahora. Pero no se equivoque, comisario. La oscuridad como esta nunca desaparece del todo. Solo la hemos pospuesto.
Doña Inés lloraba, aliviada y asustada a la vez. Dios mío, gracias. Espero que este sea realmente el final. Vargas miró al cielo. La luna llena todavía colgaba, brillante pero ya no amenazante. Sabía que su trabajo no había terminado. Todavía había muchas respuestas que encontrar. Pero esa noche, pudo respirar un poco más tranquilo.